Hoy, 28 de enero, los cubanos y gran parte del mundo estamos celebrando el 170 aniversario del natalicio de José Martí, el más universal de los cubanos. En el podcast de Radio Artemisa, 5 preguntas sobre la vida de José Martí, junto al profesor y presidente de la Unión de Historiadores de Cuba en la provincia de Artemisa, Daniel Suárez. ¿Es cierto que fue difícil el vínculo afectivo de José Martí con sus padres? Sí, fue un vínculo afectivo difícil. Sus padres nunca entendieron que una lumbrera como aquella, que un muchacho con un futuro promisorio, pudiera empeñarlo en una actividad política que le podía costar la vida, lejos de dedicarse al estudio y a la mantención de su familia. Con la madre nunca lo entendió, aunque lo apoyó, lo quiso muchísimo. Su padre lo amó y fueron grandes las contradicciones, al punto que estuvo a punto, según Martín, una carta a Mendive, su maestro, de suicidarse, de quitarse la vida, pero lo entendió, sobre todo a partir de las visitas que le hizo al presidio y vio la manera en que sufría con valentía su hijo José Martí. Una de las amistades emblemáticas de José Martí fue Juan Gualberto Gómez. ¿Se corresponde esta amistad con el vínculo personal que tuvieron? Fue muy poco el tiempo que se conocieron y mucha la intensidad del amor, de la amistad que sintieron aquellos dos hombres. José Martí viene a Cuba después de terminada la guerra de los 10 años, conoce a Juan Gualberto Gómez, trabajaron juntos en un bufete de abogados en La Habana, conspiraron para la guerra chiquita. Martí fue detenido, deportado por segunda vez, y en ese espacio apenas de meses que se conocieron se fundó una amistad que hoy parece que es una amistad de mucho tiempo por el vínculo personal. ¿Es cierto que hubo contradicciones entre Martí con Gómez y Maceo? Sí, fueron contradicciones de procedimiento y nunca de principios. Con Gómez, después de terminado el plan Gómez-Maceo, o con Gómez en el momento en que Martí se separa del plan Gómez-Maceo al no estar de acuerdo con los métodos dictatoriales, unilaterales, autocráticos de Máximo Gómez, que no daba oportunidad a su iniciativa y creatividad. Y en el caso de Maceo, cuando es necesario que venga desde Costa Rica con un grupo de combatientes que estaban allí con el Titán de Bronce, y este se niega por razones de que no existía un soporte económico para poder hacerlo. En el caso de que Martí comandó entonces a Flor Cronbeck para que bajo sus órdenes viniera Maceo a Cuba, llegó a aquella contradicción que en la mejorana muchos historiadores han querido magnificar, pero en ningún caso, ni con Gómez ni con Maceo, aquella contradicción pasó de esos momentos difíciles. Cuando muere Martí, que muere primero que ellos dos, el vínculo amistoso con ellos era muy fuerte. ¿De alguna manera se puede afirmar que la vida de Martí estuvo marcada por renuncias? Sí, Martí, por cuestiones de principios, un hombre que basaba su vida en principios, renunció en muchas ocasiones a posibilidades económicas, a vínculos afectivos incluso, por el hecho de no violar principios éticos en su vida. Por ejemplo, cuando lo obligaron a escribir sobre religión, sobre temas religiosos en la Edad de Oro, después que tenía 4 números exitosos, decidió que no podía seguir allí porque no aceptaba esa imposición. Cuando quiso que el presidente de Venezuela le hiciera un escrito haciéndole loas a su vida y obra como se la hizo a Cecilia Costa, Martí se negó, aun cuando eso le costó tener que salir de Venezuela. Pero Martí también renunció, por ejemplo, no es que haya renunciado por voluntad propia, pero prefirió, ante las exigencias de su esposa, decidirse por la lucha política, por la preparación de la guerra, antes que mantenerse vinculado directamente a su esposa y a su hijo. Son algunos de las renuncias de Martí. ¿Por qué afirman algunos historiadores que pudo haber sido un suicidio la muerte de José Martí? Por desconocimiento. Sencillamente porque un hombre que el día antes en la carta a Manuel Mercado, que es una carta que quedó inconclusa, Martí está diciendo cuanto hice hasta hoy y haré. Y un hombre con esas convicciones, con esos principios, con esa coherencia entre palabra, pensamiento y acción, era imposible que hoy estuviera diciendo haré y mañana se suicida. Además de eso, se sabe, está probado históricamente por los que estuvieron en el lugar de los hechos, que Martí muere de manera prácticamente accidental al no ver dónde estaban los tiradores que finalmente le pusieron fin a su vida.
podcast por Merlin Barroso y Daniel Suárez, con la realización técnica de Jonathan Hernández.